Hola, somos estudiantes del ISFODOSU. Vamos a trabajar como tema lo que es el elemento químico del nitrógeno, lo que son sus funciones biológicas e importancias, e incluyendo el ciclo. Este grupo está formado por Starling Andújar, Smiling Fabián y este servidor, Jean Carlos Mieses. Vamos a iniciar. El nitrógeno. El nitrógeno es un gas sin color ni olor y de carácter insípido que está presente en las quintas partes del aire de la atmósfera y ocupa un 3% de la composición elemental del cuerpo humano. El nitrógeno es un componente fundamental de los aminoácidos y los ácidos nucleicos, importante para los seres vivos. El nitrógeno en la tabla periódica se representa por la letra N. Se ubica en el grupo 15 y en la fila o periodo número 2. Tiene un número atómico de 7 y quiere decir que tiene 7 protones y su peso atómico es de 14.0067. Este tipo de elemento es un gas en condiciones normales. El nitrógeno molecular es el principal constituyente de la atmósfera, 78% por volumen de aire seco. Como le dije, gas inerte, incoloro e insípido. La historia del nitrógeno. En el 1772, Daniel Rutherford descubrió el nitrógeno. Origen del nombre de las palabras griegas nitrón, nitrato y geno, generador. Ahora, ustedes se preguntan, ¿cómo la ciencia descubrió el nitrógeno siendo un gas insípido, incoloro? Resulta que antes había la creencia del flogisto, que era como que todo material liberaba una sustancia por combustión a la que le llamaban flogisto. Pero ahora volviendo a Rutherford, cuando este era estudiante, se le pidió que investigara cómo una vela se apagaba con el dióxido de carbono. Y él agarró y buscó una botella y entró una rata y la encerró hasta que ésta muriera. Luego buscó una vela, la puso en una botella, la encerró hasta que dejó de arder. Lo mismo hizo con un fósforo, lo puso en una botella hasta que este dejó de arder, en una botella cerrada. Luego que él había hecho esto, pasó el aire que quedaba en la botella por una sustancia que absorbía el dióxido de carbono. Después que él había hecho todo este proceso, resulta que ya él había liberado el oxígeno y el dióxido de carbono de la botella, dejando un gas, a lo que él le había llamado como una sustancia flojista que no podía albergar vida, pero él ya había descubierto el nitrógeno y él ni lo sabía. El nitrógeno fue reconocido como un gas elemental en 1776 por Lavoisier. Algunos datos importantes del nitrógeno es que su liberación a través de decomposición de materias orgánicas por bacterias o por combustión, además forma parte del 3% de la composición elemental del cuerpo humano y aparece en los restos de animales. Los científicos han detectado algunos compuestos en el espacio exterior que contienen nitrógeno. Este elemento químico es un componente esencial en los ácidos nucleicos y de los aminoácidos que estos forman las proteínas.
es un elemento importante en la nutrición de las plantas. Ciertas bacterias del suelo fijan el nitrógeno y lo transforman, por ejemplo, en nitratos, para poder ser absorbido por las plantas. Este proceso se le llama como fijación de nitrógeno. Bueno, ahora vamos a pasar con mi compañero Starling. Él le continuará hablando. Bien, le habla Stalin Andújar y yo le continuaré explicando sobre lo que son las funciones biológicas y sobre la importancia para los seres vivos que tienen nitrógeno. Como decía mi compañero Giancarlos, el nitrógeno es un elemento perteneciente a los metaloides que se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso. El mismo es un componente fundamental de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos. Por ende, es importante para los seres vivos. Este elemento es uno de los componentes principales que se encuentra presente en los compuestos químicos que son vitales tanto para el desarrollo como para el crecimiento de los seres vivos, y que además de estar presente en el aire que respiramos, lo podemos encontrar tanto en las comidas como las carnes rojas, los pescados, frutas, verduras, cereales y las legumbres en generales, entre otros, además de las plantas, fertilizantes, sustancias venenosas e incluso en algunos explosivos líquidos. El nitrógeno realiza un importante aporte para el medio ambiente, es decir, sin este elemento no sería posible la vida en la Tierra, ya que el nitrógeno ayuda a las bacterias en un proceso complejo donde este elemento queda depositado en las plantas para luego ser ingerida por los animales. Es decir, sin la presencia del nitrógeno, las bacterias no podrían convertir el suelo en una base fértil para las plantas. Por dichas razones, se considera que el nitrógeno interviene en el ciclo vital de los ecosistemas en generales. Tanto las plantas como los animales necesitan átomos de hidrógeno para elaborar o sintetizar moléculas orgánicas que les hacen falta. Estas moléculas orgánicas son esenciales como las proteínas, los ácidos nucleicos, los aminoácidos, ARN y ADN. Por lo tanto, se podría decir que el nitrógeno es otro de los elementos que son indispensables para el desarrollo de los seres vivos. Un ejemplo es las plantas. Las plantas obtienen su nitrógeno por ciertos compuestos nitrogenados que se encuentran en el suelo, con los cuales preparan sus proteínas. Y el nitrógeno, como decía anteriormente, es uno de los componentes químicos principales de las proteínas. Estos desempeñan un papel importante en nuestros organismos, ya que al proporcionar materiales para la construcción y para el mantenimiento de todos los órganos y tejidos, y además eso participan en la formación de hormonas, enzimas y anticuerpos. Por lo tanto, sin nitrógeno no existiría la vida, y de hecho este elemento ha sido uno de los factores que más han limitado el crecimiento de la población durante mucho tiempo. De todos los nutrientes que están presentes en el planeta, el nitrógeno es el que más efecto causa en el crecimiento de la flora. Por lo tanto, el nitrógeno influye en la productividad primaria de los ecosistemas a nivel general y lo que afecta a todos los organismos que dependen tanto de las plantas como de la vegetación. Por otro lado, a pesar de la gran cantidad que existe de nitrógeno en la atmósfera, este es limitante, ya que son pocos los organismos que pueden asimilarlo en forma de compuesto gaseoso. El nitrógeno es limitante, ya que se encuentra en menor cantidad y que por lo tanto restringe el crecimiento de los organismos o de las poblaciones. Cuando un nutriente es limitante, añadir más aumentará el crecimiento. Esto es, que hará que las plantas crezcan más alta que si no se le hubiera añadido nada. Por ejemplo, esa imagen que tenemos aquí a la derecha, la imagen más grande hace referencia a una que tiene nitrógeno y la de la más pequeña a una que no tiene nitrógeno. Cuando se le añade nitrógeno a las plantas, tienden a crecer más rápidos que las que crecen sin nitrógeno. El nitrógeno se podría decir que es un elemento muy demandante por los vegetales, ya que este es un constituyente principal de las proteínas y este desempeña un papel fundamental en el metabolismo vegetal. Es esencial para la estructura, para las funciones de las células y para todas las reacciones enzimáticas. Además, el nitrógeno hace parte de las moléculas de la clorofila para hacer fotosíntesis y ser componente de las vitaminas.
La obtención de nitrógeno de parte de las personas y animales es un poco más complicado que en las plantas, ya que en la naturaleza el suelo está equilibrado y un ecosistema crece en función del nitrógeno disponible. Eso depende de la presencia de los organismos fijadores, como decía anteriormente, que son bacterias. Nosotros, las personas, para comer cultivamos el suelo y de ahí es que obtenemos el nitrógeno que necesitamos. Durante siglos, para los agricultores fue un quebrado de cabeza que después de varias cosechas los suelos se agotaran y bajar el rendimiento de las cosechas y de los productos. En el siglo XIX, ese sujeto de la derecha, llamado Liebig, fue un químico y alemán que descubrió que la solución era utilizar fertilizantes ricos en nitratos, la mayoría de origen animal. El nitrógeno, a partir de la maravillosa utilidad o maravilloso uso que le dan las plantas, tiene diferentes utilidades por el hombre, como por ejemplo, entre ellas se encuentran que es utilizado como conservante de alimentos envasados, ya que se detiene la oxidación de las latas. También se usan explosivos líquidos, ya que evita que exploten con facilidad. Se utiliza para la fabricación de piezas electrónicas, como son los transistores o los circuitos integrados. También se utiliza en los combustibles de aviones, dado a que el nitrógeno ayuda a prevenir el riesgo de incendios. Se usa como conservante de las sangres y plaquetas cuando se encuentra en estado líquido. Y este está presente en casi todas las drogas farmacológicas que se consumen, como es el caso del óxido de nitroso que se utiliza en las anestesias. Ahora bien, otra de las importancias que tiene el nitrógeno es que el aire atmosférico es un 78% de nitrógeno, como se muestra aquí en la imagen de la derecha, 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, entre otros componentes. Ahora bien, por lo que aparentemente el nitrógeno es un suministro que es prácticamente ilimitado, pero hay un problema. El nitrógeno gaseoso es una molécula muy estable, además de estable es inerte, es decir, que no es aprovechable para las moléculas biológicas. Pero ahora bien, Starling, ¿cómo existe la vida en la Tierra si casi todo depende del uso del nitrógeno? Y me acabas de decir que no es aprovechable. Bien, las plantas han sabido encontrar soluciones, es decir, las plantas se han vuelto inteligentes, se podría decir. Hay algunas plantas que en sus raíces tienen nódulos, donde habitan bacterias que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico y convertirlo en amonio. Así se incorporan a la materia viva. Otras plantas se basan en la asimilación de las sales de nitrógeno como nitratos, que pueden aparecer en depósitos minerales, y otras plantas crecen preferentemente en zonas donde hay animales, es decir, fertilizándose con sus depósitos, y algunas tienen soluciones que son más exóticas. Bien, hasta aquí mi exposición. Ahora le dejaré a mi compañera Smiling Fabián, que ella les estará explicando acerca del ciclo del nitrógeno. Hola, mi nombre es Smiling Fabián y en esta ocasión continuaré explicándole el tema que mis compañeros Giancarlos Mieses y Starling Andújar le han abordado. Específicamente tocaré el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el ciclo biogeoquímico mediante el cual el nitrógeno es convertido en múltiples formas químicas a medida que circula entre la atmósfera, los ecosistemas terrestres y marinos. Este ciclo es un conjunto de procesos químicos y biológicos que permite suministrar a los seres humanos para su desarrollo. En este ciclo aparecen 4 fases, que es la fijación, la amonificación, nitrificación y desnitrificación.
Algo que tenemos que tener en cuenta es que el aire está compuesto en un 78% de nitrógeno. Ahora bien, podríamos decir entonces que lo que más abunda en el aire es nitrógeno, pero aquí hay un problema, y es que a pesar de que aquí haya mucho nitrógeno, los seres humanos no podemos, o los seres vivos podríamos decir, no podemos captar ese nitrógeno. Este tiene que cumplir con un proceso que empieza con la primera fase que le es mencionado, que es la fijación. Aquí lo que ocurre es que el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera es fijado en el suelo. Este nitrógeno es fijado a través o mediante algunas bacterias. Esas bacterias son Frankia, Rosilium, Azobacteria, Anabaena, Nostoc y las bacterias púrpuras. Pero sería bueno uno preguntarse, ¿y el nitrógeno es fijado como nitrógeno? Si se hacen esa pregunta, la respuesta es no. Esas bacterias fijan el nitrógeno en forma de amonio. Entonces, una vez el nitrógeno fijado en forma de amonio en el suelo, pasamos a lo que es la nitrificación, que es la segunda fase. Aquí el amonio es convertido en nitritos. Pero ¿cómo es convertido en nitrito? Bueno, a través de unas bacterias llamadas nitrosomas y nitrosococcus, estas los convierten en nitritos a través de la nitritación. Pero ¿qué pasa? Que aquí ocurre otra subfase, que es cuando el nitrito es convertido en nitrato a través de la nitratación, que es la otra subfase. Entonces, una vez convertido de nitritos a nitratos a través de las bacterias mencionadas anteriormente, sucede lo que es la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Bueno, cuando el nitrato, que es la forma en que las plantas adquieren el nitrógeno, entonces, una vez las plantas asimilando o absorbiendo ese nitrato, los animales se comen esas plantas. Entonces, ellos también están adquiriendo ese nitrato, ese nitrógeno. Entonces, como ustedes comprenderán, esos animales que son herbívoros son consumidos por aquellos animales que son carnívoros. Una vez esos animales carnívoros lo consumen, también están adquiriendo nitrógeno. Pero ¿qué sucede? Que una vez esos animales carnívoros ingerir esos animales herbívoros que se comieron esas plantas
ellos también mueren. Ellos también excretan, ellos también orinan. Y como ustedes comprenderán, en la orina aparece lo que es la urea, que también contiene nitrógeno. Entonces, ya está, ustedes ven que ya ahí se cumple el ciclo, porque ya ahí llega al suelo nuevamente. Pero ¿qué sucede? Que también hay otra vía por la cual el ciclo se complete, porque al momento de esos organismos morir, sucede lo que es el proceso de putrefacción, que es cuando estos se están descomponiendo en el suelo. Pero una vez, escuchen muy bien esto, puede hacer que las plantas no asimilen, no le den el uso adecuado a ese nitrógeno. Entonces ahí ocurre la última fase, que es la última que vemos aquí, desnitrificación. Aquí lo que sucede es que el nitrato que se supone que las plantas deberían asimilar, el nitrato se convierte en nitrito. Él se convierte en nitrito cuando las plantas no lo asimilan. Entonces, cuando ese nitrito está ya formado por medio a unas bacterias que son llamadas nitrificans y Staphylococcus, ocurre lo que es la desnitrificación, que libera el nitrógeno que una vez fue fijado. Entonces, este nitrógeno vuelve a estar en el aire, y es ahí cuando vuelve e inicia este ciclo. Entonces, hasta aquí es mi parte, el cual les expliqué el ciclo del nitrógeno. Recordando, lo primero que ocurre es la fijación. El nitrógeno que se encuentra en el aire es fijado en el suelo a través de las bacterias que les mencioné anteriormente. Estas son Frankia, Rosilium, Anabaena. Estas bacterias fijan el nitrógeno en forma de amonio. Ese amonio es convertido en nitrito y en nitrato a través de la fase de nitrificación. Recuerden. Entonces, luego ahí sucede lo que es asimilación, que muchos la tienen como una fase, pero es el nombre que se le tiene a cuando las plantas adquieren o se benefician de ese nitrógeno. Entonces ahí las plantas adquieren ese nitrógeno, luego los organismos que consumen esas plantas, luego esos organismos carnívoros que consumen esos organismos que se comen las plantas. Entonces, cuando esos organismos carnívoros mueren, ocurre el proceso llamado putrefacción, que ya aquí ese nitrógeno vuelve y cae al suelo, pero que también hay que tomar en cuenta que cuando las plantas no aprovechan ese nitrato, lo que ocurre es la desnitrificación, que es cuando el nitrito libera el nitrógeno al aire nuevamente. Hasta aquí en mi parte, y espero que con esta explicación sea suficiente para usted entender el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Entonces aquí vemos la fuente que
la fuente del cual le mostré esta explicación. Muchas gracias.